Buen día. A continuación revisaremos el proceso para la gestión de recursos humanos en el sistema Control ERP. Iniciaremos accediendo al menú Recursos Humanos y al primer catálogo llamado Clasificadores de Periodos. Desde aquí daremos de alta los diferentes periodos que operarán en la gestión de nóminas del sistema Control ERP. Por ejemplo, el periodo semanal, quincenal y mensual. Por cada uno de estos periodos deberemos indicar cuántos son los días calendarios que lo abarca, las jornadas laborables que tiene dentro de estos días calendarios y cuántas horas laborables abarca cada jornada. A continuación revisaremos el catálogo de centros de costos. Esta ventana tiene como finalidad permitirnos dividir las nóminas de acuerdo a los centros de costo de un proyecto en específico. Por ejemplo, para este proyecto de carretera México-Querétaro, nos permitimos dividir en diferentes centros de costo, tantos como sean necesarios. Por ejemplo, nos permitirá saber cuánto es la nómina en específico del área administrativa de este proyecto, así como el área de construcción y el área de instalaciones. Siendo también opcional el manejo de un solo centro de costo que se refiera a cada proyecto que querramos operar dentro de la nómina del sistema AdControl. A continuación revisaremos el siguiente catálogo llamado Periodos de Cobro. Desde aquí, por cada uno de los proyectos que intervengan en la nómina, nos permitirá indicar cuáles son los periodos que se calcularán de acuerdo al clasificador de nómina establecido. Por ejemplo, para este proyecto de construcción de la carretera, intervienen diferentes centros de costo. En el caso del centro de costo administrativo del proyecto en cuestión, interviene el año 2020 y se está indicando dos periodos para el cálculo de nómina quincenal, indicando la fecha inicial y el sistema calculará la fecha inicial, así como las horas de trabajo que intervendrán en cada una de estos periodos establecidos. En el caso de construcción, del centro de costo de construcción, establecemos o visualizamos que hay 3 periodos para el cálculo de nómina, en este caso 3 periodos semanales, que abarcarán estas fechas establecidas. Para la captura de esta información, por ejemplo, seleccionaré el subcentro de costo de construcción de la carretera, elegiré dicho centro de costo, le indicaré el año, el periodo, que en este caso sería el periodo 4, y va a ser una nómina semanal, la cual abarcará a partir del día 22 de agosto, y el sistema indicará, de acuerdo a los días establecidos para esta nómina, en específico semanal, cuántos días abarca para la fecha final, así como las horas de trabajo establecidas en esta nómina establecida como semana. De esta manera, entonces, podemos establecer por cada centro de costo cuáles son los periodos que intervendrán y qué tipo de nómina se calculará. Si accedo a otro proyecto, visualizo que para este caso solamente tenemos un solo centro de costo para este proyecto en específico inmobiliario y las diferentes nóminas que intervienen de acuerdo a nuestros catálogos establecidos. Pueden trabajar nóminas semanales, quincenales, mensuales o las que se requieran. A continuación accederemos a las categorías de trabajadores. Desde aquí estableceremos cuáles son los diferentes clasificadores de trabajadores que intervendrán en la nómina de nuestra empresa. Por ejemplo, la categoría administrativo, los albañiles, la categoría de dirección, categoría de peones, residentes, etc. Y por cada una de estas categorías que se darán de alta, deberemos establecer qué documentos presentará cada trabajador para poder dar de alta a este en nuestras nóminas. Por ejemplo, para la categoría de los administrativos se requiere un comprobante de domicilio, un documento INE y referencias. Y en el caso de la categoría albañiles, solamente requeriremos un comprobante de domicilio y su documento de identificación. Luego accederemos a nuestro catálogo de cuadrillas. Desde aquí daremos de alta las diferentes cuadrillas que intervendrán como mano de obra en nuestra empresa. Las cuadrillas serán agrupadores de los diferentes manos de obra que tengan algo en común en cuanto a su función. Por ejemplo, cuadrillas de carpintería, cuadrillas de albañilería, cuadrillas de instalaciones, etc. A continuación revisaremos el catálogo de trabajadores. Podremos consultar los diferentes empleados que formarán parte del cálculo de nóminas del sistema. Esta información podrá ser capturada completamente a mano o generada a través de plantillas de Excel.
Por ejemplo, en este caso, este empleado se encuentra activo, pertenece a esta categoría, con estos datos muy importantes para la gestión de nuestros trabajadores. Igualmente, podremos anexar documentación, así como alimentar datos como la dirección de nuestro empleado, datos de pago como su cuenta bancaria, claves, etcétera, y también cuánto es importe de jornada que se le va a pagar, así como el salario integrado para el cálculo del IMSS. Igualmente, de acuerdo a la categoría que tiene nuestro trabajador, podremos visualizar cuáles son los documentos que deberá completar para poder dar de alta exitosamente a nuestro empleado. En este caso, un comprobante de domicilio y un documento INE, el cual visualizamos que ya se encuentran anexos. Con doble clic podremos acceder a esa información. Igualmente podremos imprimir, utilizando plantillas de Word, unos contratos por cada uno de nuestros empleados, con las cláusulas que ustedes establezcan. También podremos llevar una gestión del ingreso, la baja y también posibles reingresos por cada uno de nuestros trabajadores. Toda esta información completamente consultable y operativa para el control de nuestros trabajadores. A continuación, accederemos a la asignación a proyectos. Esta ventana nos permitirá asignar cada uno de nuestros empleados a los diferentes proyectos y centros de costo por proyecto en la cual se desea que participe. Por ejemplo, para nuestro empleado José, nos indica que pertenece a la cuadrilla número 1 y su categoría es un albañil, indicándonos cuántos son los días que podrá ser asignado a los diferentes centros de costo. En este caso, por ejemplo, en la parte inferior, indicamos que para el proyecto de construcción de la carretera, específicamente para la parte del centro de costo de construcción de esta carretera, se establecerá que José participará en una nómina semanal, indicándole que trabajará 3 días de esta semana. A continuación, le indicaremos que sus siguientes 3 días de la semana laboral participará en el centro de costo de instalación de este mismo proyecto. Por ejemplo, en el caso de nuestro empleado Alberto, nos indicará que participa en el centro de costo de construcción del proyecto de la carretera, trabajando 4 días en la semana, y los siguientes 2 días participará en otro centro de costo de otro proyecto distinto. Esto entonces nos permitirá una gestión completa para saber específicamente en qué proyectos participa cada uno de nuestros empleados en las diferentes nóminas, pudiendo ser nóminas semanales, nóminas quincenales, mensuales o las que ustedes hayan establecido. Esta ventana entonces nos permite esta gestión y la asignación de los días que trabajará nuestro empleado en los diferentes proyectos, realizando la acción de esta manera. Por ejemplo, me ubicaré en nuestro empleado número 6 llamado Patricia, el cual pertenece a una categoría de administración, y le estableceremos que participará 10 días en el proyecto de la empresa o el corporativo de nuestra empresa, y adicionalmente le indicaremos que participará en el proyecto de construcción en el área administrativa de dicho proyecto de construcción de la carretera México-Querétaro, pudiendo indicarle que 3 días de la quincena trabajará en este proyecto en el área administrativa específica de el proyecto construcción carretera, dando el total entonces de sus días asignados en la quincena. A continuación revisaremos nuestro cálculo de los periodos de cobro. Esta ventana es de suma importancia para poder calcular justamente las nóminas de cada uno de los periodos por proyecto de la empresa. En la parte superior filtraremos la información por proyecto o de todos los proyectos y las nóminas por calcular. De inmediato el sistema nos mostrará los diferentes proyectos que tienen pendiente de cálculo de sus nóminas, indicándonos los periodos, el centro de costo y la clasificación que tienen las nóminas. Por ejemplo, si filtramos la construcción de nuestra carretera, este proyecto en específico, nos indicará que tiene 2 centros de costo por calcular nóminas. El centro de costo de construcción u obra propiamente de la carretera, así como el centro de costo de instalaciones de nuestro proyecto carretera. Si nos ubicamos en el periodo número 2 de este centro de costo, nos indica que tiene un clasificador semanal y los rangos de fechas que abarca esta nómina en específico semanal.
En la parte inferior nos mostrará los trabajadores que fueron asignados a este periodo de cobro para las nóminas. Por ejemplo, nos indicará que hay 3 empleados con su categoría de cada uno de ellos, el importe o percepción diaria, el importe por hora que nos cobrarán o que nos está cobrando nuestros empleados, y a continuación vienen unos cálculos completamente operativos en el sistema. Por ejemplo, nos ubicaremos en nuestro empleado llamado Carlos. Carlos tiene la categoría de albañil y tiene una jornada diaria costo de 600 pesos. Por cada hora, el equivalente será de 75 pesos. Fue asignado a este proyecto con 6 jornadas a la semana. Si hubiera trabajado los 6 días, su percepción entonces será de 3.600 pesos, dándonos ese total también en la parte derecha como percepción total, y el sistema hará calculado también los datos del subsidio por empleo, la retención del ISR y también los montos IMSS. Normalmente, cada uno de nuestros empleados, a lo largo de las nóminas, pueden suceder que sean afectados a través de algunas incidencias. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las inasistencias, algunas incapacidades y algunas horas extras que pueda haber elaborado en esta nómina. Por ejemplo, de los 6 días que fue asignado, él tuvo una inasistencia en la semana. Por lo tanto, entonces el sistema calculará simplemente 5 días de trabajo en la semana, dándonos el importe de 3.000 pesos. Igualmente también podemos considerar incapacidades y también horas extras. El manejo de las horas extras se realiza de esta manera. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro empleado trabajó 2 horas extra en la semana. Estas 2 horas extras nos permitirá el sistema indicar cuánto equivalen en horas normales para su cálculo del pago de las horas extras. En este caso, nos indica, por ejemplo, que el multiplicador de cada hora extra equivale a 2 horas tradicionales. Por lo tanto, nuestro empleado ha trabajado en total 4 horas adicionales. Estas 4 horas multiplicadas por su importe por hora nos dará este importe de percepción por horas extras, lo cual sumado a su percepción por día de su nómina tradicional nos indicará entonces una percepción total de 3.300 pesos, pudiendo indicar también algunos montos adicionales y también algunos ajustes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si queremos pagarle a nuestro empleado un importe de 3.500 pesos? Si lo indicamos en la columna de ajustar a, de manera automática, el sistema entonces considerará que para el cálculo de la nómina de nuestro empleado ya no equivale entonces a que solamente haya trabajado 2 horas extras, sino que el sistema calcula que en verdad sus horas extras debieron haber sido 3 horas, teniendo una percepción de 450 pesos en horas extras, lo que sumado a su importe de trabajo normal nos dará un importe calculado de 3.450, y esto, si visualizamos, tiene todavía una diferencia con respecto a nuestro ajuste. Es decir, nosotros queremos pagarle al empleado 3.500 pesos, pero de acuerdo a los cálculos en el sistema, su importe calculado es de 3.450. Entonces será decisión de nosotros indicarle si queremos pagarle los 3.450 o agregar el adicional de los 50 pesos restantes para llegar a la percepción total deseada. Igualmente, montos que no intervienen propiamente para el cálculo de los subsidios, como las retenciones ISR y el IMSS, pero que también son consideradas en el sistema, son el manejo de los préstamos. Por ejemplo, podemos indicarle a nuestro empleado que nos está solicitando un préstamo de 1.000 pesos y aparte está pagando otros préstamos adicionales, descontándole 200 pesos por préstamos antes establecidos. Igualmente, alguna deductiva que podamos agregarle también a nuestro trabajador y alguna observación de lo que estamos considerando para nuestro cálculo de las nóminas. Esta información que estamos visualizando también podrá ser visualizada en la parte de arriba en forma de resumen con todas las percepciones que tiene establecido nuestro periodo en cuestión, indicándonos el total de préstamos, el total de pago de préstamos anteriores, deductivas y pudiendo agregar alguna observación o comentario adicional. Podemos entonces visualizar que en cualquier momento, si no deseamos hacer
algún registro de nómina, bastará con volver a aplicar la ventana y se regenerará la ventana de manera automática. Si deseamos, en este caso, calcular la nómina, bastará con seleccionar esta y todas las nóminas que se hayan ya previamente revisado, y el botón inferior nos permitirá registrar nuestra nómina de este periodo en específico. Si queremos consultar también la información de las nóminas que han sido previamente calculadas, bastará con filtrar la información en esta opción y nos mostrará el sistema todas las nóminas previamente establecidas, ya calculadas en el sistema, incluyendo nuestra nómina que hemos capturado en este momento del periodo número 2 semanal del centro de costo construcción, con los empleados en cuestión y las modificaciones que realizamos para el cálculo de la nómina de esta semana en específico. A continuación revisaremos los análisis de recursos humanos. En este caso accederemos al análisis de mano de obra, pudiendo filtrar la información por proyecto, por trabajador o por fechas. Al aplicar, el sistema nos mostrará un resumen de todos los periodos que se han calculado para nóminas hasta el momento. Indícanos el proyecto, el tipo de nómina, su periodo, los rangos de fechas e incluso cada uno de los empleados que participó en esos periodos de cálculo. Pudiendo filtrar la información, por ejemplo, en este caso a nuestro empleado José, vemos que se le ha calculado diferentes nóminas semanales de diferentes proyectos en los cuales él ha elaborado. A la derecha podemos visualizar un resumen de cuántos fueron los días asignados en cada uno de esos periodos, sus incapacidades e inasistencias, horas extras calculadas, el total de sus percepciones que tuvo por horas extras, así como el total ya de la nómina en ese momento calculado. Más a la derecha podemos visualizar entonces si solicitó préstamos, si pagó préstamos, algunas otras deductivas que haya tenido, el cálculo de los subsidios, retenciones e IMSS, y el total entonces de sus deducciones, dándonos entonces la diferencia de el total de percepciones de la nómina de nuestro empleado menos las deducciones, nos dará entonces un neto a pagar de cada uno de los empleados que participaron en nuestro cálculo de las nóminas. Toda esta información con el potencial de ser enviado a Excel para un análisis más detallado o las opciones de imprimir la información directamente desde el sistema. Finalmente, accederemos a nuestro análisis de mano de obra versus estimaciones. Esta ventana tiene como finalidad permitirnos comparar por cada uno de los proyectos el equivalente de sus nóminas que se han calculado. Si visualizamos, por ejemplo, nos indicará el sistema todas las nóminas que se han calculado hasta el momento de este proyecto en cuestión, comparado contra los importes contratados de tipo destajo en el proyecto Carretera México-Querétaro. Recuerden que en el sistema de control se puede capturar contratos de tipo destajo, es decir, son actividades asignadas a un destajista, que es a un personaje interno de la empresa, a nuestra mano de obra interna, y poder controlar su avance a través de estimaciones. Esas estimaciones tienen un valor monetario. Ahora podemos comparar entonces cuánto equivale el importe de avance de esas estimaciones contra lo que hemos pagado de nómina hasta el momento. Esta es una ventana entonces de comparación muy importante, ya que podemos entonces saber si estamos, por ejemplo, nuestro costo de nómina es más alto de lo que representa las actividades que está realizando en las estimaciones hasta el momento de nuestros destajistas. O al contrario, que nuestro costo de nóminas es por debajo del valor de las estimaciones que va avanzando nuestro destajista. Pudiendo entonces comparar la información en esta misma ventana con un saldo que nos va mostrando en esta casilla, acumulando todos los movimientos de estimaciones de los destajistas contra las nóminas que estamos pagando en nuestro proyecto. Este análisis entonces complementa la información del cálculo de nóminas y su operación en el sistema AdControl ERP.